Bueno, buenas noches, ingeniero. Eh, en esta, en esta ocasión vamos a hacer la corrección de la evaluación 4, que habla sobre los vectores en 3D. Los vectores en 3D se refiere a los que tienen tres posiciones en X, Y y Z. ¿Sí? En este momento vamos a realizar una aplicación orientada a objetos que nos permita realizar las siguientes operaciones con vectores 3D y que cumpla estas consideraciones. Primero, que creemos una clase que representa un vector 3D. A esta clase le definimos los atributos, creamos dos constructores para esta clase y vamos a crear el método que nos permita comparar un vector con otro vector y nos devuelva un vector. eh, este método tiene que tener una sobrecarga y va a ser de tipo booleano para que nos retorne un true o un false. El segundo sería crear un método que nos permita sumar. Este también tiene que tener sobrecarga y que sume un vector 3D con el otro vector 3D, que nos dé resultado un tercer vector resultado. Creamos también un método que nos retorne la norma o el módulo del vector con fórmulas que ya vamos a estar viendo. Vamos a crear también otro método con sobrecarga que nos permita determinar si un vector es paralelo a otro vector. También vamos a crear otro método con sobrecarga que nos permita determinar si el vector es o no es ortogonal a otro vector. Realizamos el método imprimir para poder visualizar el objeto. Entonces vamos a empezar. Dice crear una aplicación que utilice de manera óptima. Listo. Entonces vamos a empezar creando las clases con las que vamos a estar trabajando, que sería vector 3D.java. Vamos a trabajar en Java y la clase main. Vamos a crear la clase. Bueno, ya una vez creada la clase, vamos a definir los atributos que vamos a necesitar para esa clase. En este vamos a definir que sean los atributos de tipo privados y que sean en tipo doble para poder trabajar también con los de módulo que nos retornen doble. Aquí estaríamos, como estamos hablando de un vector en 3D, necesitamos las tres coordenadas que son X, que sería Y y Z. Listo. Entonces ya tendríamos definidos los atributos. Aquí vamos a comentar, definimos los atributos. Ahora vamos a creamos un constructor. Este vamos a crearlo sin parámetros para que sea por defecto en el caso de que no ingresemos datos, para que vaya con el que ya se le asigna por defecto. Para esto creamos public vector 3D. Le dejamos aquí en esta parte vacía para que se asigne X automáticamente 1, Y también se va a asignar 1, Z también va a asignarse 1. ¿Por qué no le asignamos el 0? Porque en el plano cartesiano, si le asignamos 0 a X, 0 Y y 0 Z, no tiene ningún sentido porque se queda en el punto de partida. Pues. Entonces por eso le asignamos 1, 1, 1 para que esté en otro plano, en otro punto del plano. Listo, entonces ya está creado el constructor por defecto. Ahora vamos a crear uno con parámetros. En este vamos a, como ya tenemos las constantes aquí, las variables,
x, y, z, vamos a ponerle como parámetros doble x, doble y doble z. ¿Sí? Entonces a esta es donde les asignamos x va a ser igual a x. Asignando con y con z. Entonces ya tendríamos el constructor con parámetros. Con parámetros. Sí, listo. Entonces vamos a ir revisando parte por parte. Creamos la clase que representa el vector 3D y ya está, creada la clase. Ya definimos los atributos necesarios, que son las tres variables. Definimos los dos constructores, que va a ser por defecto con valor inicial en 1. Y el segundo constructor con los parámetros de x, y, z. Vamos a crear un método que me permita comparar el objeto con otro vector 3D que me devuelva verdadero si son exactamente iguales o falsos si no lo son. Entonces aquí ya vemos que necesitamos un booleano y va a ser de comparar el objeto con otro vector. Ahora le hacemos public boolean porque lo que nos retorna tiene que ser booleano. Public boolean comparar. Entonces en esta parte, como estamos comparando vectores, vamos a ingresar dentro de los parámetros un vector 3D. ¿Sí? Este va a ser el método de comparar. Bueno, como no le hemos definido el boolean si es verdadero o falso dentro de las variables, automáticamente se va a ir con el que ya tiene por defecto. Y en este caso vamos a hacer que nos retorne aquí así. Ya, que nos retorne, ¿no? Esto nos tiene que retornar. En este caso, como ya le estamos asignando que compare con otro vector, va a comparar el que se le haya escrito en el constructor con este nuevo vector asignado, que va a ser otro. Entonces, por ejemplo, aquí va a comparar el valor de x del vector que se le asignó el valor principal con el vector de aquí, que eso tiene que ser igual a otro punto x. ¿Sí? Y tiene que ser igual a otro punto y. Z tiene que ser igual a otro punto z. Bueno, doble igual. Listo. Entonces, si se cumple esto, automáticamente va a ir con un true. Si no se cumple, nos retornaría un falso. Vamos a ir probando. En este caso, vamos a crear la clase public class main static. Bueno, aquí está la clase main. Entonces vamos a probar. Pero para probar tenemos que tener método imprimir public. Vamos a crear el método de imprimir para ir probando uno por uno. Aquí vamos a poner x, los valores de x que se van asignando, más x más y
esto entonces para que se imprima. Vamos a crear como ya tenemos los constructores, vamos a crear el objeto. Vamos a crear el objeto vector 3D. Ese va a ser v1 es igual a new vector. Vamos a crearle con parámetros, ¿ya? Vamos a ponerle 1, 2 y 3. Como se supone que vamos a probar este método de aquí, comparar, necesitamos otro vector. Vamos a poner el vector 3D v2, le vamos a llamar a este. Ese va a ser el new vector. Igual con esto, con los 3 parámetros que pusimos, y le vamos a poner 2, 4, 6. Lo que significa que estos dos vectores no son iguales. En x no es igual a x de aquí, x de aquí no es igual a y de aquí, y el z de aquí no es igual al z de aquí. Cosa que si le comparamos nos debería retornar un false. Entonces aquí para ver eso vamos a llamar al método, vamos a poner v1.comparar y dentro de este le ponemos el vector número 2 porque es con el que queremos comparar. A ver, aquí vamos a ponerle v1 es igual a v2. Aquí vamos a crearle el no, pues iba a crear otro objeto, no. Mejor solamente esto de aquí mismo le podemos llamar acá. Sí. Entonces aquí nos va a imprimir directo. A ver, probemos. Tiene que dar false. False. V1 es igual a V2. Falso. Ahora para ver si es que es verdadero vamos a cambiar los datos aquí. Pongámosle que es 1 mismo. Aquí que es 2. Y aquí que es 3. Se supone que si le imprimimos de nuevo ahora, nos tiene que dar verdadero. Y el resultado es true. Lo que significa que el método está bien. Llama al objeto y compara los dos objetos. Entonces vamos bien. Listo, se está comparando bien. Bueno, ahora el archivo dice, bueno, ya comparamos, listo. Este está, nos faltaría la sobrecarga. Las sobrecargas vamos a hacer hacia el final. Vamos con el método sumar vectores. Y nos tiene que devolver un vector 3D. Como nos tiene que devolver un vector, vamos a crear una clase, un método suma de tipo vector. Va a ser public vector, porque nos tiene que retornar un vector. Va a llamarse suma y aquí nos va a sumar con otro vector. Vector otro. Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Como va a sumar un vector con el otro vector, va a sumar x1, por ejemplo, por así decirlo, x1 de vector 1 con x2 de vector 2. Y así mismo y1 con y2, z1 con z3 con z3. Bueno, z1 con z2. Para eso vamos a sumar x1 con x2 y vamos a asignarle en otra variable y al final vamos esas variables asignarles en un nuevo vector que vamos a retornar. Para esto vamos a crear, como estamos trabajando con dobles, vamos a ponerle double mismo, double nueva x, ¿sí? Double nueva y,
label nueva z. A ver, cada uno de estos va a ser el nuevo x. Por ejemplo, vamos a sumar x más otro x, que es lo que dije al principio, que sería como x1 con x2, pero como el vector 2 se lo atribuye con otro, entonces para reconocer que es el vector 2 vamos a poner otro punto x, que esta x la atribuiríamos a este vector y esta x al que ya tenemos. Lo mismo con y más otro punto y el z es lo mismo, z más otro punto z. Una vez que creamos las nuevas variables de x, y y z que almacenan la suma de cada punto que se da en el plano, vamos a retornar un return new, que sería el vector mismo, que sería de tipo double, pero aquí le asignamos nueva x, nueva y nueva z. Entonces aquí nos está imprimiendo la suma de x, va a ser la nueva x del nuevo vector, el resultado. La suma de las dos y va a ser este resultado de las nuevas y la z también. Entonces aquí se suman los dos vectores y se retorna un nuevo vector con nuevos valores. Por eso vamos a probar también. Con estos mismos vamos a probar. Aquí pongámosle números distintos, así como estaba antes. Como es un nuevo vector, vamos a ponerle como vector 3D, va a ser resultado suma. Resultado suma va a ser igual a aunque lo podemos imprimir también aquí, ¿no? A ver. Sí, aquí, por ejemplo, vamos a sumar el vector 1 con el vector 2. Lo que hacemos es llamamos al vector 1, aplicamos el método que queremos usar y escribimos el vector número 2, que es lo que queremos sumar. Lo que significa que esto nos va a retornar un vector mismo, pero con los resultados de la suma de x1 más x, de x2, y1, y2, z1, z2, que sería, por ejemplo, 1 más 2, 3, 2 más 4, 6, 3 más 6, 9. Entonces imprimimos y nos tiene que dar esos resultados. Suma de vectores y nos tira el código de... ¿Por qué no escribimos el string? Como nos tira una referencia de memoria, vamos a crear el toString que nos va a dejar imprimir estos. Polystring, toString. Ahí que nos retorne listo. Entonces ya aquí vemos la suma de x1 más x2 es 3. Nos da resultado el nuevo x, que va a ser 3. De 2 más 4, que es y1 más y2 sería y3, que va a ser 6. Y es igual a 6. Por ejemplo, para probar otra, vamos a poner aquí el 7. Lo que nos debería dar, si le imprimimos de nuevo 3, aquí 9 y aquí 9. 3, 9, 9.
399. Sí, entonces estamos bien hasta ahorita. Sí, no responde el método suma. Y aquí está. Vamos a continuar con el método. Bueno, entonces ya tenemos. Hasta aquí tenemos lo de comparar. Tenemos el método suma. También necesitamos sobrecarga, ya lo hacemos después. Vamos a crear el método que nos retorne la norma o el módulo del vector. Bueno, para este caso necesitamos módulo. Necesitamos una fórmula, que es esta. La norma del módulo de un vector dice que el vector es igual a con los valores de x, y y z, y se calcula de esta forma el vector. En absoluto va a ser igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Entonces esto nos tiene que retornar, como estamos trabajando con double mismo, vamos a calcular el módulo. Ya como public double módulo nos tiene que retornar el vector, va a ser igual a la raíz cuadrada de x. Bueno, para raíz cuadrada utilizamos el método math.sqrt y dentro de esto escribimos x al cuadrado es x por x. Por ley de signos no metemos nada en paréntesis porque tranquilamente se multiplican antes de sumarse, más y al cuadrado, que es y por y, más z por z. Entonces nos retorna un double que sería x por x, x al cuadrado, más y al cuadrado, más z al cuadrado. Ahora vamos a probar. Si hizo módulo es igual a, y más, escribimos el módulo. El módulo de B1, por ejemplo, que queremos ver cuál es, ¿no? Nos tiene que dar con decimales. 3.74. ¿Sí? Esto queremos el módulo de B2. Sería 7,48. Bueno, ya tendríamos aquí todo en orden, ¿no? Entonces ya tenemos el primero, que es comparar uno con el otro a ver si son iguales. El segundo método es sumar. El tercero es la del módulo, calcular el módulo de los vectores. Ya, vamos bien. Listo, tendremos comparar listo, sumar listo, la norma del módulo listo. Vamos a esta parte de crear un método más una sobrecarga que me permita determinar si el objeto es paralelo a otro vector. Método paralelo. Como estamos hablando de vectores mismos, vamos a... No, si es boolean, ¿no? Si es boolean. Es paralelo. Claro, nos tiene que retornar verdadero o falso. Como vamos trabajando entre dos vectores, vamos a crear el otro. Ya. Para determinar si es paralelo o no, también necesitamos una fórmula. Listo, para ver esta fórmula vemos que dice
debemos tener los dos vectores, cada uno x, y, z, ¿sí? Para que sean paralelos, el producto producto vectorial o producto cruz debe ser el vector nulo, tiene que ser 0, 0, 0 en x, en y y en z. Para esto se multiplica en cruz. Bueno, ¿cómo sería este método? Por ejemplo, si es una matriz, tendría y tendría i, j y k, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso tiene x, tiene y tiene z. Este es 1, es 1, este es 1, ¿sí? Vamos a poner x2, y2 y z2. Para ver cómo se multiplica en cruz, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que queremos ver ahorita es en x, que sería x, y, z. En x queremos ver cuál es, lo que significa que tenemos que multiplicar y1 con z2. Y1 con z2. Listo. Entonces y1 con z2 y z1 con y2. A ver, y1 z2, z1 y2. Z1 y2, ¿sí? Luego vamos por y, z1 x2. Ahora, si queremos, por ejemplo, y que es j, vamos a multiplicar en cruz también x1 con z2. X1 z2 sería x1 con z2. Y sería el otro z1 con x2. Z1 con x2, ¿sí? Entonces así, cuál es según el valor que tenga cada uno. Vamos a crear esta fórmula, vamos a pasarla a código. Nos debería retornar de esta forma. Como cada se va a almacenar en un nuevo double, como es paralelo, vamos a poner px, ¿ya? Px va a ser, vamos a trabajar con este. Con x tendríamos que y1 z2. Y1 z2 sería y1 va a ser el de aquí, el que ya tenemos por el constructor, y1 y por z2, otro, como z2 es del otro punto z, ¿sí? Menos, bueno, aquí vamos a seguir, a seguir aquí mismo, y1 z2 menos z1 es el z nuestro, z del constructor, por y2 que sería otro punto y. Listo, tendríamos el valor de x. Double PY. Según lo que vemos aquí, vamos por Z1, que es Z, por otro punto X. Menos X1, que sería X, por otro punto Z. Y double PZ. Se va a ser igual a X por otro punto Y menos Y por X otro punto X. Esto nos va a retornar
px tiene que ser igual a 0. Y al mismo tiempo py tiene que ser igual a 0 y pz tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque dice que dentro del método, si esto se cumple, lo que está dentro de este método, de este booleano, va a contestarnos con un true, que es un verdadero. Entonces, si se cumple que x, el nuevo y el nuevo z0, 0, 0, 0, es paralelo, nos va a contestar true. Si no se cumple, va a salir del método y nos va a dejar con un false. Vamos a probarle. Que nos tenga que salir falso. ¿O no? Vemos es paralelo, es true. A ver cómo funciona aquí. Vamos a verle. A ver si a ver, dice que entonces vamos a ver el nuevo x, ¿sí? Vamos a ponerle aquí nuevo x va a ser igual a y, que en este caso es 2 por otro z, que va a ser 6, menos z, que es 3, por otro y sería 4. Esto nos da como resultado 2 por 6, 12, 3 por 4, 12. Nos da como resultado 0. Nuevo y va a ser z, que es 3, por otro x, que sería el x de aquí, el 2, 3 por 2, menos x, que sería 1, por otro z, que sería otro z, el 6, 1 por 6, ¿cuánto nos da? 3 por 2 es 6, y 1 por 6 es 6, 6 menos 6 nos da como resultado un 0. Y el nuevo z va a ser igual a x, que es 1, por otro y por 4, menos y, que es 2, por otro x, que sería otro x del de abajo, por 2. Y eso nos da como resultado 1 por 4, 4, y 2 por 2, 4. 4 menos 4 es 0. 0, 0, 0. Como vemos en los paralelos, si el resultado nos da 0, 0, 0, son paralelos, lo que nos da por esta razón. Vamos a imprimir. Vamos a imprimir con estos valores y nos tiene que dar true. Nos da true. Sí, entonces está bien. Se cumple y nos está funcionando. Vamos a eliminar esto. Bueno, dejémoslo ahí por si acaso. Listo, entonces vemos que el módulo ya, si es paralelo o no es paralelo. El método nos está funcionando y listo, pasamos al siguiente. Crear un método. ¿Qué dice método? Crear un método más vamos a dejar que nos permita determinar si el objeto es ortogonal. Método ortogonal.
Vamos a crear public si es ortogonal a otro vector. Es boolean. Boolean. Bueno, vamos a ver qué es un vector ortogonal. Vamos a cerrar esto. Vamos a trabajar. Vector bueno, trabajamos con dos vectores, 1 y 2. Son ortogonales, son perpendiculares. Si un producto punto o el producto escalar es 0. Ya, entonces el vector 1 por el vector 2 tiene que ser el x1 del vector 1 por x2 del vector 2 más y1 por y2 más z1 por z2. Entonces el resultado de esto nos tiene que dar 0. Si nos da 0, son ortogonales. Si nos da 0, nos tiene que dar true. Bueno, entonces para crear este método, vamos a public boolean ortogonal vector otro. Vamos a crear otro vector porque vamos a estar trabajando entre el que viene en el constructor y este que agregamos ahorita, otro para verificar. Entre dos puntos que serían 2x o 2y o 2z. Para eso vamos a poner un return. A ver, en este caso vamos a hacer x por otro punto x más. Bueno, esto se puede multiplicar y sin paréntesis por ley de signos se multiplica primero y luego se suma, ¿no? No afecta. X por más y1, que sería este, por otro punto y más z por otro punto z return x. A ver, el resultado de esto nos tiene que ser igual a 0. El resultado de la multiplicación de estos dos vectores que se multiplican aquí nos tiene que dar como un 0 para que diga que sí son ortogonales, o sea que nos retorna un true. Bueno, nos retorna aquí un true. Vamos a ver. False. Veamos que tiene que cumplir para ser ortogonal. x1 por x1 ya. x1 por x1 sería 1 por 2 más y1 por y2, 2 por 4 más 3 por 6. Como resultado nos da 1 por 1, 2. 2 por 4, 8. 3 por 6, 6 por 3, 18. Bueno, esto no nos da 0, por tanto es falso. Ahora para que nos dé 0,
ejemplo. A ver, cambiamos. Ya, entonces, por ejemplo, si las coordenadas fueran distintas y no sale así, ¿no? Que saldría 1 por 0 entre los dos x. 1 por 0. Aquí 0 por 1 y este 0 por 0. Nos daría 1 por 0, 0. 0 por 1, 0. 0 por 0, 0. Que nos dice que si como resultado de la suma de los tres puntos nos da 0, automáticamente es ortogonal. Nos tiene que salir true, true. Entonces cumple. Así como no cumplió hace rato, porque no era 0. Y ahorita que 0 cumple, cumple el método. Vamos viendo si es ortogonal o no. Listo, ya está. Y realizamos el método que sería imprimir. Imprimir ya le hicimos el string también. El método imprimir. Entonces vamos a hacerle una última prueba para ver si nos va cumpliendo todo. Nos dice que creemos un objeto que compare. El método comparar está bien, y si nos compara B1 es diferente, es igual, falso. Luego dice que creamos un método que nos permita sumar. Aquí está el método de la suma. Nos retorna un nuevo vector y suma vectores y nos retorna un nuevo vector. Dice que queremos métodos que nos retornen la norma o el módulo. Aquí está, nos retornó. Que dice que determinamos si un objeto es paralelo al otro. Es paralelo, nos dice que es falso, listo. Y el que nos permita ver si son ortogonales o no. Y aquí está, ortogonales. Método imprimir. Aquí está, imprimir, string. Crear la aplicación que se utilice de forma óptima. Listo, se utilizó de forma óptima. Sí, ahora vamos a ir con las sobrecargas. Nos pide sobrecarga en comparar. Comparar. Bueno, para lo que tenemos que tener en cuenta que una sobrecarga es cuando se reutiliza el nombre de un código, de un método con diferentes, ya sea aquí con diferentes parámetros o sin parámetros, dependiendo lo que se esté solicitando. Y según eso, como que haya una forma distinta de poder llegar al mismo objetivo del método. Entonces aquí vamos a crear public boolean mismo, porque lo que necesitamos es lo mismo, public boolean comparar. En esta parte vamos a poner que vamos a seguir utilizando el vector 3D, que vamos a llamarle otro mismo, y un entero que se va a llamar componente.
Aquí vamos a utilizar una serie de if porque vamos a darle una utilidad vamos a trabajar por punto, en X, en Y y en Z. Entonces vamos a utilizar tres ifs en donde vamos a hacer que este componente que se ingresaría en el main después, tiene que ser sí o sí igual a 0. Y si esto sucede, va a retornar this.x es igual a otro punto x. ¿Sí? Componente 0 es igual a this.x, va a ser igual a... Lo mismo se va a hacer con y. If componente es igual, en cambio aquí vamos a darle el valor de 1. Y eso vamos a hacer que retorne this.y va a ser igual punto y. If componente que sea con el valor de 2 y nos va a retornar en z. Entonces, por ejemplo, viendo, ¿no?, los dos métodos, decimos que x tiene que ser igual al otro x, y igual al otro y z igual al otro z. Aquí vamos a darle el valor a cada uno en x, en y y en z. Dado este valor, lo que se retorna va a ser que ahora verifique que este x sea igual a otro punto x, este y sea igual al otro punto y en caso pues de ser eso correcto, se retorna. Bueno, no, o sea, este sería en caso de que nada de esto sea correcto. Ya, entonces si esto pasa esto, retorna esto. Si el componente va a ser igual al valor de 2, retorna que z es igual a otro z. Si pasa todo esto, cualquiera de estos, perdón, si pasa todo esto dentro de los puntos de x, y z, retorna un true. En caso de que nada de esto suceda, automáticamente, o uno de estos no suceda, automáticamente nos vamos por un false. Ya vamos a probarle después. Vamos por el método suma. Sobrecarga el método suma. Poner un public double vector. Como es del mismo, tenemos que vector suma. Aquí vamos a estar utilizando una variable de tipo double que le vamos a llamar escalar, ¿sí? Vamos a trabajar lo mismo de aquí, utilizando nueva x, double, nueva x. Lo que vamos a hacer en este caso es que vamos a hacer que ahora este x más el escalar va a ser el valor que nosotros vamos a darle a esta variable, y hacer que eso se sume con x. Automáticamente la suma de estos dos valores, del valor que damos a escalar con el valor de x, se va a almacenar en la nueva variable que sería nueva x. Lo mismo con y. Y lo mismo con z, ¿no? Una vez que pase todo eso, vamos a hacer que nos retorne un nuevo vector con x, y, z, con los nombres de las nuevas variables. Listo. Entonces así
o sea, limitamos estos métodos para que se cumplan. Si se cumplen, nos retorna el nuevo vector con la suma de estos variables. Si no, pues no. ¿Y qué más pedía? La sobrecarga, a ver. Sobrecarga en comparar, sobrecarga en sumar, listo. El módulo no necesita sobrecarga, crear un método, si es paralelo, sobrecarga en paralelo y sobrecarga en ortogonal. Aquí vamos a, en vez de trabajar con un vector otro, vamos a trabajar como este tiene x, y, z, vamos a trabajar uno por uno. Listo. Entonces lo creamos y ahora vamos a igual crear las variables donde se va a almacenar la operación que se va a hacer. Doble px. Esto va a ser igual a como estamos hablando de otras, ya no de otro así. Entonces vamos a llamar en vez de por ejemplo solo y, vamos a ponerle dis.y para saber que nos estamos refiriendo a la de la primera por z. Ahora donde ponemos otro, solo vamos a poner z porque es la nueva de aquí, ¿sí? Así como utilizamos la de aquí, otro punto z, ahora z como no tiene nada más, ¿sí? Menos dis.z por y, ¿sí? Double py es igual a dis.z por x menos x por a ver. Entonces aquí si vemos esto, tiene que ser el mismo proceso de acá, con variables diferente nombre, y esto va a hacer que nos retorne a px que sea igual a 0, py que sea igual a 0 y pz sea igual a 0. Aquí no, pues, ¿cierto? La coma es como están dentro del mismo vector. Entonces este es el valor de x, 0, 0, 0. Lo mismo que aquí, ¿sí? Okay. No creo que necesitemos. Y listo, se creó el boolean paralelo, la sobrecarga. Ahora vamos a crear el método de sobrecarga de ortogonal. Ya, sobrecarga, vamos a crear lo mismo, ¿no? Public, como es boolean, ortogonal. En este caso vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí arriba, doble x, doble y doble z. Doble x, doble y
double z. Es la misma intención que en el anterior poníamos vector otro. Este otro asumía ya dentro de sí los valores de x, de y y z. Como es una sobrecarga, aquí podemos asumir los mismos valores, pero separados. Eso es lo que nos dejaría ser lo mismo del método, solo que de diferente forma, lo que tiene como objetivo la sobrecarga. Sí, entonces aquí, por ejemplo, le asignamos un double resultado. Al resultado le vamos a hacer que nos dé la suma de this punto, esta fórmula misma, this punto x por x, ¿sí? Lo mismo que decía aquí, como aquí ya no hay el nombre otro, entonces donde es otro, solamente se le pone la variable que se utiliza aquí. Y las que son sin variable que tenía aquí, esta por ejemplo, this y, this z, las que están solas. Entonces así, voy a poner, a ver, sería resultado this punto x por x más this punto y por y más this punto z por z. Ahora lo que nos va a retornar es el resultado, pero necesitamos que, como es un boolean, todo lo que está dentro, siempre y cuando se cumpla, va a retornarnos true. Siempre y cuando esto no se cumpla, automáticamente va a ir como un false. Entonces esto tiene que ser igual a esto, lo que significa que este resultado tiene que ser igual a 0. Entonces todo esto tiene que ser 0, igual a 0. Siempre y cuando esto se cumpla, nos va a retornar. Y listo, entonces ya estarían las sobrecargas. Bueno, para eso vamos a a ir trabajando ya. Entonces vamos a ir viendo lo de las sobrecargas. En este caso sería comparar vector. Entonces vamos a poner aquí, a ver, vamos a crear, comparar. Cómo vamos a utilizar de aquí los componentes 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces vamos a poner componentes de x1, no, componente x del b1. Entonces aquí nos sale la opción de los comparar, ¿no?, con los componentes.
esto. Ya, entonces tendríamos que ver si el componente x de b1 y b2 son iguales. b1 y b2 x 1 y 2 son iguales, tiene que dar falso. Falso. En el caso de que sea 1 también, me tiene que dar verdadero. True. Listo. Funciona. Funciona el método comparar. Vamos ahora con lo de las sumas. Ya. Listo. Vamos a crear el b1 más 5 va a ser el b1 punto suma con un doble escalar, que sería un 5. No, ya. A ver, b1 punto. Vamos a vector sumas. Ah, ya. Aquí nos equivocamos. Qué raro. Entonces, sí, no. Entonces, aquí mismo. b1 punto suma del 5. No necesitamos crear otro objeto aquí. Automáticamente b1 más 5 sería b1 más 5, tiene que dar 6, 7 y 8. Aquí 6, y 7, z 8. Funciona. Sobrecarga de la suma, listo. Módulo no paralelo. Vamos con el paralelo. Vamos con el paralelo, el paralelo, el paralelo. Vamos a ver el paralelo con las coordenadas. En este caso tendríamos que hacer un scissor. Voy a poner B1 es paralelo a B2. B1 punto paralelo.
y 6. Y aquí en las coordenadas ponemos esas 2, 4 y 6. B1 es paralelo a B2, que sería la misma. B2 es 2, 4 y 6. Entonces lo que nos salga en el primero tiene que salirnos en el segundo. Es true. Y el segundo también es true. En caso de que, por ejemplo, aquí sea 7. Ya, aquí por alguna razón sea 7. Y aquí también está 7. Entonces uno nos sale true, el de arriba, y el otro nos sale false. Perfecto, funciona. Listo. Ahora sí vamos entonces con con el último, que sería los ortogonales. Ortogonales. ¿Ya? Ortogonales. Método ortogonal. Entonces aquí estamos hablando de otro, y la sobrecarga igual con valores por separado, de las variables por separadas. Entonces aquí vamos a poner aquí vamos a poner un Cout. Vamos a poner B1 es ortogonal a, por ejemplo, 2, 4 y 6 mismo, ¿ya? Más B1 ortogonal, y aquí lo mismo. Ponemos 2, 4, 6. B1 a B2. Lo que mismo que nos sale en el primero nos tiene que salir en el segundo. Si es true, es true, y si es false, es false. False, false. Perfecto. Entonces, ahora ¿cómo le añadimos esto? Es porque vimos que con estos valores sí nos salía que era ortogonal. Ahorita nos salía entonces false, false, ¿no es cierto? Los dos. Para que este de aquí nos salga true, tenemos que ponerle el vector 3. Vector 3 es ortogonal al vector 4, que sería 0, 1, 0. Y aquí le ponemos 0, 1, 0. Y este es el vector 3. ¿Sí? Entonces este nos va a salir false, se va a mantener porque no es. Y este nos va a salir que es true porque sí. Porque sí es. False y true, false y true. Listo, se cumple. Funciona el método. Que significa que todo está bien. Está trabajando perfecto. El archivo se cumplió. Todo esto, bueno, las fórmulas y todo. Eso sería todo de esta corrección. Y vimos que todo nos funcionó. Entonces está bien. Ya, muchas gracias.